muere Josué y Caleb y toda esa descendencia, entramos al periodo de los jueces. Del periodo de los jueces, entonces entramos al periodo de los reyes. Y aquí es la monarquía. Sigamos. Lea 1 Samuel 8. Objetivo 1. Resumir las instrucciones y las advertencias de Dios acerca de la monarquía de Israel. Instrucciones de Dios. Israel no había tenido rey hasta ese tiempo. Jehová había sido su rey. Entonces, ¿qué necesitaban? Porque ellos, Dios, pero Dios ya había dicho en Deuteronomio, pero ¿por qué? ¿Por qué vino cuando Dios le dijo a ellos que ellos no tenían que ser igual que las otras naciones? Lo mismo Dios nos dice a nosotros. Nosotros no debemos ser igual que el sistema del mundo, ni anhelar el sistema del mundo como definición de nuestras vidas. Entonces, cuando analizamos bien, ellos estaban mirando a las otras naciones a sus alrededores. Y el fallo vino cuando ellos comenzaron a desobedecer en el libro de los jueces, que Dios no echó a todas las naciones por su desobediencia. Porque el plan era que ellos tenían que echar a todas esas naciones de esa tierra y tomar la tierra completamente. No lo pudieron hacer. ¿Por qué? Por la desobediencia y el pecado. Entonces, ahora viene el punto que esas naciones se quedaron allí para juicio. Y ahora viene el punto de que ellos estaban mirando a estas naciones que tenían reyes. Y Dios les dijo que no tenían que ser como estas naciones a sus alrededores. Porque ellos habían sido escogidos por Dios para ser una nación santa, una nación apartada, preparada. Por eso en el desierto que Dios le da el diseño del tabernáculo, en el Sinaí que Dios le da la ley a Moisés y el diseño del tabernáculo para que hagan el tabernáculo, la tienda de campaña y de reunión donde Dios se iba a reunir con su pueblo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Dios lo escogió, lo preparó, le dio estructura, lo organizó para que este pueblo sea un pueblo totalmente diferente a los demás. Y aún la tierra que fue escogida es una tierra estratégica porque está en el centro de las naciones para poder llegar a todas las naciones del mundo con facilidad. Oigan, todo fue planeado, bien estructurado, bien perpetrado por Dios para que las cosas fueran, pero el pueblo falló. El pueblo fue que falló. Y hoy en día, mira cómo está por eso yo digo, la iglesia tiene que aprender de los errores de Israel. Mira cómo está ese pueblo allí, que la situación se resuelve a puro bombazo. Allí siempre hay problemas, agitación, no hay paz, no hay tranquilidad y no va a haber hasta que Cristo no pise allí. Hasta que Cristo no ponga su pie allí en Israel y ponga paz en este planeta Tierra, en este manicomio, ponga orden, la cosa no va a estar bien. La cosa no va a estar bien. El que diga que esto se va a arreglar, eso es mentira del diablo. Esto no se va a arreglar hasta que Cristo no venga aquí en la tierra y ponga orden en esta locura, en este manicomio. Le ponga orden con vara de hierro. Diga, oye, con vara de hierro. Que dice que el Señor con mano fuerte va a poner orden aquí en esta tierra para que la gente obedezca. Y va a poner una cristocracia, una teocracia. Que es lo que Dios diga y punto y se acabó. Y el pueblo comenzó a anhelar como las otras naciones, a ser como las otras naciones. Porque dice que Dios era su rey. Si Dios es tu rey, tú no necesitas, simplemente vive por sus leyes y ya. Y ahora viene lo siguiente, ¿qué dice? Que era una teocracia o gobierno de Dios. La idea de una teocracia por la cual Dios gobernaba por medio de sus líderes designados no había fallado. El pueblo, sin embargo, no era capaz de apreciar sus beneficios. Aunque no era la perfecta voluntad de Dios para Israel, Dios les permitió que tuvieran un rey. ¿Cómo fue? No era la perfecta voluntad. Ya comenzamos a fallar. O sea, fue la voluntad permisiva de Dios. Exactamente, ya comenzamos a fallar. Porque la voluntad perfecta de Dios era la teocracia, la de Él. Donde Él escogía a la persona y Él gobernaba a Israel por quien Él escogía, no por quien el pueblo quería escoger. Eso significa la teocracia. Sí, la teocracia es el gobierno de Dios, lo que Dios manda, que es lo que Dios dice. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que este pueblo lamentablemente comenzó a escoger. Porque ellos estaban viendo a las otras naciones. Así lamentablemente la iglesia hoy en día está mirando cómo la gente de allá afuera, los empresarios y todo, están desarrollando sistemas y métodos para progresar. Y la gente del cristianismo quieren usar métodos del mundo para poder hacer progresar a la iglesia bajo método mundano, bajo método
de formulación y regla de hombre, cuando en realidad tenemos que ir ante Dios y pedirle a Dios cuál es la manera que Él quiere llevar a cabo, cuál es el medio por el cual quiere llevar a cabo, cuál es el plan para poder llevar a cabo, la manera para que la iglesia progrese y sea edificada. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día las iglesias mayormente están copiando del mundo. Y el sistema del mundo se ha metido en las iglesias. Y eso ha traído problemas. Eso ha traído serios problemas. Y hemos quitado el método de Dios y hemos puesto el método del hombre. Cuando se mete el método del hombre, va a crecer. Oiga bien, va a crecer y va a ser conforme al método del hombre. No conforme al método de Dios. Porque entonces ya Dios allí no tiene nada que ver. Porque es a la fuerza humana que se está haciendo. Por sistemas, por métodos, por programas, estructuras. Y no digo que sean malos los programas y los métodos, pero tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. No conforme a la voluntad del hombre. Porque hoy en día se están introduciendo todos estos métodos y sistemas conforme a la voluntad del hombre, fuera de la voluntad de Dios. Y claro, las iglesias crecen. Por ejemplo, esta visión de los G12, crece. ¿Me entiendes? Pero es un método humano, un método de hombre, que no viene de Dios. Piramidal. Entonces, y ahí viene un problema de que no es voluntad de Dios, sino voluntad del hombre. Manera de hombre. Pero si creemos en Dios, Dios es todopoderoso. Dios sabe todas las cosas, sabe la mejor fórmula para poder llevar a cabo su plan a través de nuestra vida para que la iglesia sea edificada. ¿Por qué tenemos que buscar métodos de hombre? Es como decir, no, yo voy a ir de un brujo a un adivino para adivinar el futuro. A Dios no le agradaría eso, porque a Él lo sabe todo, lo ve todo y lo puede todo. Entonces, ¿por qué ir y a buscar método de hombre cuando tenemos el método de Dios aquí? Lo que pasa es que la gente no quiere sujetarse a Dios y morir al yo y dejar que sea Dios que tome el dominio y el control de todas las cosas. Y eso es lo que pasaba en la teocracia. En la teocracia era Dios que mandaba directamente a través de una persona que le escogía y del pueblo se sujetaba. ¿Me entiendes? Pero ahora fue el pueblo que pidió, porque estaban viendo a las naciones que tenían otros reyes, que tenían reyes, y ellos querían ser como las naciones cuando Dios les dijo que no tenían que ser semejantes a las naciones vecinas. Tenemos que aprender de eso. Hermano, aquí cuando dice cuando es la voluntad perfecta de Dios, luego tiene que es la que Él permite, es decir, no es dentro de su perfecta voluntad, pero te lo permite. No, tú también estás diciendo la voluntad permisiva. Porque cuando es la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios, es donde en realidad se está haciendo lo que Dios manda directamente tal y como Él quiere y Él desea. Sí. Ahora, cuando es voluntad permisiva es porque aquí el pueblo está pidiendo rey. Una cosa, Dios sabía que eso venía y por eso también puso ley acerca de esto. Sí. Porque Dios lo sabe todo. Dios lo había hecho todo de antemano. Dios le dijo a Abraham todo lo que iba a pasar con el pueblo antes de que el pueblo existiera. Que iban a ser cautivos y que Dios lo iba a libertar con mano poderosa y que iban a salir con grandes riquezas de Egipto. Dios se lo había dicho en el capítulo 12, el capítulo 15, 18 de Génesis. Ahí usted lo puede encontrar. Entonces, tú te das cuenta de eso, de que Dios sabe todo. Dios habita en el eterno presente. Dios lo sabe todo. La eternidad es parte de su ser. ¿Me entiendes? Entonces, Dios habita en la eternidad. Él es el Santísimo, el gran yo soy. El alfa y el omega, el principio y el fin. El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Me entiendes? Él es el que le da principio al principio y le da fin al final. Entonces, todo comienza en Él y todo termina en Él. Así que, la perfecta voluntad de Dios es donde tú estás andando como Él dice totalmente. Ahora, voluntad permisiva no es que Dios está de acuerdo. Pero no te abandona. A ellos no lo abandonó. No, ahí puede suceder cualquier cosa. Puede perder. Porque el pueblo eligió a Porque Saúl. es permisiva. No es que Dios está de acuerdo. Dios es misericordioso, sí. Pero no es que Dios está de acuerdo totalmente. Claro.
de algún modo no se contrapone, pero habría un tercer tipo que sí, sería la que se contrapone totalmente a la voluntad del Señor. No, pero esa voluntad permisiva, pueden suceder cosas. Porque, oye bien, una cosa es perfecta, donde tú estás bajo total autoridad, y otra cosa es permisiva. Que le permite, pero... Pueden venir consecuencias. Tengan su consecuencia. Pueden venir consecuencias. Pueden venir consecuencias. En la voluntad permisiva de Dios pueden venir ciertas consecuencias en tu vida. Y vinieron. Y vinieron, lógico. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Sigamos leyendo para que usted vea. Antes que llegaran a Palestina, Dios les había dado instrucciones sobre cómo deberían comportarse sus reyes. Tenemos la aplicación, lean Deuteronomio 17, 14, 20. En su cuaderno contesten las preguntas siguientes. Vamos para allá, Deuteronomio 17, Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 hasta el 20. ¿Qué dice allí? Vamos allá. Amén. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Amén. Cada palabra en el nombre del Padre. Quien lo lea, Violeta, en la versión que tiene. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Párame ahí. ¿A quien Jehová tu Dios qué? Escogiere. No a quien el pueblo qué. Escogiere. Sigamos. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará, para sí en abundancia. ¿Y quién hizo eso? ¿Qué rey hizo eso? Salomón. ¿Usted está entendiendo por qué vino la desviación? Sigamos. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esas son las leyes para el rey. Pero a quien Dios El que quiera. escogiera. Ok. Podemos resumir estas instrucciones declarando los siguientes 4 principios. Número 1. Los reyes de Israel no deberían gobernar por su propia ¿qué? Voluntad. ¿Bajo qué voluntad deberían estar? Dios. De Dios. Ahora, ¿bajo qué voluntad debe estar el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro y toda la iglesia? Bajo la voluntad de la cabeza que se llama Jesucristo. Amén. Tienen que entender. Entonces, bajo la dirección del Espíritu Santo, por medio de la obediencia a la palabra de Dios, que eso es lo importante, eso es lo central. Pero la gente se resiste a sujetarse a Dios hoy en día. No quieren sujetarse la gente a Dios. No quieren obedecer. No. Quieren hacer lo que le venga en gana, como están en la época de los jueces. Entonces, los líderes tienen que estar sujetos al mandamiento de Dios. El líder tiene que meditar día y noche en la palabra de Dios. Número 2. No debería gobernar para su propia honra y gloria. ¿Aló? ¿No debería gobernar para qué? Su propia honra y gloria. Hoy en día los hombres líderes buscan gloria y buscan honra de los hombres. Y
llenan de orgullo, altivez y soberbia. Y lamentablemente, tú ves gente que predican, que enseñan. Solo Dios conoce los motivos, pero muchas veces tú ves que en realidad se toman la gloria a ellos y la honra a ellos. Y el pueblo comienza a adorar al instrumento en vez de adorar a aquel que está usando el instrumento. Exactamente. Número 3. Deberían interesarse por la voluntad y la dirección de Dios para el beneficio del pueblo. ¿Aló? ¿Para el beneficio de quién? Pueblo. No para el beneficio de él. ¿Eh? Yo ando en jet privado de 20 millones. Y en la iglesia donde yo estoy hay crisis entre los miembros. Yo ando en el carro último modelo. Y en la iglesia donde yo estoy, el hermano no tiene un carro ni para ir al trabajo. Dígame. Eso no concuerda. Está mal. Para beneficio del pueblo, no para el beneficio de él. 4. El rey debía estar tan sujeto a Jehová como el más humilde israelita. Hermano, los líderes hoy están llenos de orgullo, altivez y soberbia. Tienen una soberbia impérica. Se están pareciendo más al diablo que a Cristo. En todos los reinados futuros de Israel estuvieron en vigencia estos principios, mientras que un rey dependía de la voluntad de Dios, fue prosperado. Mientras que un rey dependía de qué? La voluntad de Dios. ¿Fue qué? Prosperado. Pero, ahí está el pero. Pero cuando un rey desobedecía a la voluntad de Dios, era ¿qué? Destronado. 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 Lo bajaban de caballo. ¿Podemos decir que David fue uno de los que cumplió estos 4 puntos? ¿O cerca? ¿O Él falló, ya, falló? pero fue restaurado, sí, pero él era conforme al corazón de Dios, que quiere decir que estaba dispuesto, quería servirle a Dios a pesar de su condición. Eso se entiende. La demanda del pueblo, vamos a dar la demanda del pueblo, lo que el pueblo quería. Porque el pueblo hoy en día, oye bien, el pueblo quiere, no es lo que el pueblo quiere. Por eso es que yo digo, la gente tiene que entender qué es recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Cuando la gente dice, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida, es que tú estás bajo el poderío de Jesús y que tú te consagra, estás dispuesto a consagrarte a vivir conforme a su voluntad, a dejar que Él guíe tus pasos por medio de su palabra, por la dirección del Espíritu Santo y su palabra. Entonces, la gente dice, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, pero todavía siguen haciendo su propia voluntad. Cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, ya no es tu voluntad, es la voluntad de Él. Ya no es tu vida, es la vida de Él. Ya no es lo que tú quieres, es lo que Él quiera. No es lo que tú decidas, es lo que Él ya decidió. Entonces, ahí que viene el punto de que mucha gente no entiende bien qué es recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Oye bien, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Señor y Salvador. Señor. Dice que somos esclavos por amor. Dice Señor. Por eso Él dice, ¿cómo me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? Entonces, tenemos que entender que no es lo que el pueblo quiera. No. Y el pueblo quiso un rey y mire todo lo que pasó con Saúl. Entonces, es lo que Dios ha decidido, lo que Dios en su santa y divina voluntad, su palabra, es que nosotros tenemos que llevar a cabo. Su voluntad que tiene que llevarse a cabo por la obediencia a la palabra, porque la palabra es su voluntad. Entonces, y esa es su perfecta voluntad, porque su palabra es perfecta. Y el punto es cuando el pueblo no se sujeta a la voluntad perfecta de Dios, tiene la tendencia a decidir por él. El pueblo de Dios, si es que es el pueblo de Dios, tiene que hacer lo que Dios diga. Tiene que vivir como Dios manda en su palabra. Si no, estamos en desobediencia.
Esta es la realidad que muchos cristianos no quieren. Hoy en día la gente quiere hacer lo que le venga en gana. Vivir, venir a la iglesia los domingos, orar cuando le sale, leer la Biblia a veces. Dime, ¿y Jesucristo es tu Señor? ¿Tú me estás hablando de que tú eres consagrado a Dios? Hermano, hay gente que busca a Dios cuando tienen problemas. Hay gente que aparece en la iglesia cuando el diablo lo está rompiendo, por así decirlo. Cuando el diablo lo está, hermano, llevando a la derrota total, a la catacumba total, a la debacle. Cuando el diablo, hermano, lo está prendiendo en fuego. Cuando el diablo lo tiene en la ruina, que le están contando 3. Ahí es que vienen a buscar a Dios y a levantar las manos. Ora por mí, que el diablo me está llevando. Sí, ahí es que vienen a buscar a Dios. Sí, ahí es verdad. Cuando en realidad Dios nunca quiso que el diablo tuviera ventaja sobre ti. Pero por tu descuido, por el descuido de la persona, viene el diablo, se mete y le hace estragos. Y no es que el diablo tiene poder sobre ti, no es que el diablo tiene el poder sobre ti, sino es que tú se lo concedes por tu descuido. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente así en la congregación, en toda la congregación del mundo, buscan a Dios cuando el hermano está mal. Cuando la situación está mal. Pero cuando están bien, se apartan de Dios. Otros buscan a Dios solamente cuando la cosa está buena. Porque cuando está mal, se apartan de Dios. Viceversa, así están las dos gente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que entender, hermano, que tenemos que buscar a Dios en las buenas y en las malas. Claro. Hay que ser agradecido. Entonces, por eso es que hay que entender qué es recibir al Señor como Señor y Salvador y entender lo que es la cruz de Cristo, el sacrificio. Porque en la iglesia hay de todo. En la iglesia están los hijos de Dios y los hijos del diablo. El tigre y la cizaña están juntos. Entonces, el pueblo fue que decidió un rey. El pueblo. Fue una decisión del pueblo. Una decisión, una voluntad permisiva de Dios. Pero Dios, como sabio, omnisciente, omnisapiente, omnipotente, omnipresente, sabía de antemano y en Deuteronomio allí dio pautas para el rey. Cuando el rey obedecía a Dios, el pueblo era bendecido. Cuando el rey desobedecía a Dios, lamentablemente la cosa era fea. Sigamos. La demanda del pueblo. El pueblo de Israel observó las naciones vecinas y al compararse con ellas se sintió desunido y débil. ¿Cómo fue? Observó las naciones vecinas y al compararse con ellas se sintió desunido y débil. Vamos a recorrer un poquito para atrás. Cuando Josué, el pueblo, ¿cómo estaba? ¿Tenía miedo? Cuando Josué Ya no más. Cuando Josué y Caleb ellos estaban conquistando. Y estaban bajo el mandato directo de Dios porque Josué y Caleb meditaban día y noche en la palabra de Dios. Entonces aquí viene algo muy importante y es lo siguiente. Oiga esto. Que toda esa generación obedeció a Dios. Esa generación conquistó muchas tierras. Fueron bendecidos por Dios. ¿Estaban desunidos? No. ¿Vieron ellos a las otras naciones? No, porque Dios era su rey. Estaban en la perfecta voluntad de Dios. Cuando tú tienes la perfecta voluntad de Dios, tú rompes al diablo. Tú rompes a los demonios. Tú rompes toda fuerza que el demonio se quiera levantar. No importa lo que te hagan, no importa lo que te envíen, no importa el altar que se levante, no importa que te envíen brujería, hechicería, que te envíen satanismo, que te hagan brujas, que te hagan trabajo, no importa nada de eso. Cuando tú tienes la perfecta voluntad de Dios, se rompe el diseño del diablo, se rompe el plan, se rompe la brujería, se rompe la hechicería, se rompe todo lo que se levanta, porque tú tienes la perfecta voluntad de Dios. Y cuando dice la Biblia, someteos pues a Dios, oye bien, someteos pues a Dios, oye, vas a resistir al diablo y el diablo irá de vosotros. Pero primero someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo irá de vosotros. El diablo va a huir. Patica, ¿para qué te tengo? Oye, cuando tenga la perfecta voluntad y donde Josué llegaba, óyeme, según los historiadores, Santo. cuando Josué enfrenta a los gigantes, oye, Josué lo masacró a los gigantes, lo masacraron.
Fue una masacre tan grande que dicen los historiadores de la historia universal, de esa historia secular, dicen que los gigantes tuvieron que salir hasta de ese lugar huyendo y llegaron al continente que hoy en día americano es. De la masacre y del terror que Josué y Caleb le implantaron a esas naciones que supuestamente eran superpoderosas. Que ante Dios no eran superpoderosas. Porque ante Dios nadie es el único superpoderoso es Dios. Para Israel sí eran superpoderosas, pero para Dios no. ¿Me entiendes? Entonces, como Josué y Caleb estaban en la perfecta voluntad de Dios, oye, masacraron a los gigantes. Hasta el momento que los gigantes tuvieron que salir de esa tierra, de esos continentes, huyendo para poder sobrevivir, porque le dieron cacería. Donde Josué llegaba, donde Caleb llegaba, arrasaban con todo y conquistaban la tierra. ¿Pero por qué? Porque estaban en la voluntad perfecta de Dios. Y no miraban a las otras naciones. Y eso es cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, que estamos sujetos a su palabra, que le obedecemos, que estamos en consagración. Oye, la bendición viene, la puerta se abre. Oye, todo lo que viene es añadidura, porque tú estás bajo la chequina del grande, bajo la chequina del todopoderoso, bajo la chequina del gran yo soy, y tú estás cubierto con su poder, dirigido por su Espíritu Santo, y alrededor de ti hay una artillería pesada de ángeles que el diablo no puede penetrar. ¿Tú entiendes de lo que estoy hablando? No pueden. No puede. Están en autoridad. ¿Me entiendes? Cuando los demonios ven ese gigante de fuego, dicen, no, para allá no vamos. Muchachos, Acaban con nosotros. ve tú si tú quieres. Yo voy para allá. ¿Tú me entiendes? Pero cuando fue que tuvieron miedo ellos, o fue cuando mandaron a Caleb y a Josué. No, eso fue cuando los 12. Ya cuando los 12. Pero el punto estamos hablando aquí de que el pueblo comenzó a mirar. Cuando vemos la situación de la generación de Josué y Caleb, ellos estaban en la perfecta voluntad de Dios. Y donde llegaban arrasaban. Él dice que cuando llegaron los espías, dijo, no, vamos a subir. Caleb y Josué, no, vamos a subir, tomamos la tierra, nos lo vamos a comer como pan. Oiga, vamos a acabar con toda esa gente. Dios le entregó esa tierra a nosotros. ¿Por qué? Porque estaban claros de la voluntad de Dios. Sabían en quién habían creído, en quién habían confiado. Era un hombre de Dios, mi hermano. ¿Tú me entiendes? Y por eso es que dice que toda esa generación sirvió a Dios. Aleluya. Con Moisés hubo una generación que quedó postrada por su desobediencia. En Caleb nace una nueva generación y entre Caleb Josué y Caleb son los líderes allí. Y esa generación fue bendecida, esa generación fue prosperada, esa generación conquistó y conquistó y conquistó. Y cuando murieron vino entonces el tiempo de los jueces, un levantamiento y caída. Y ahora después de los jueces entran al tiempo de los reyes. Y aquí el pueblo está totalmente muy desviado, muy desorganizado. No es porque Dios no quiera, sino porque ellos estaban en desobediencia, en resistencia a la voluntad perfecta de Dios. Y aquí viene un gran problema. Dios era su rey directo. Y ellos escogieron. Y dice la voluntad permisiva de Dios. ¿Me doy a entender? Sigamos. Además, los hijos de Samuel eran malos. Y los ancianos deseaban evitar que ellos se convirtieran en líderes de Israel. Primera de Samuel 8, del 1 al 5. Con fuerza, hermano, con rapidez. Porque Los israelitas se reunieron en Ramá, el hogar de Samuel, y le demandaron un rey. Su impaciencia, falta de confianza y rebelión constituyeron un pecado muy grave. Y Samuel buscó al Señor en su dolor. Aunque Dios deseaba que Israel fuera su pueblo especial, ellos querían ser como las naciones vecinas. 1 Samuel capítulo 8 del 5 al 19 al 20. Vámonos allá, vámonos a primera de Samuel. Vamos. Porque observe esto, hay que entender algo. Dios escogió a Israel como pueblo especial. La iglesia es un pueblo especial. La iglesia no puede contaminarse. Y hoy en día se están contaminando fuertemente. La iglesia se parece más a lo mundano. Tú ves ciertas iglesias, hermano, bailando salsa como si fuera en una discoteca, Se están contaminando con la dando así como pareja con pareja bailando. ¿Qué tú dices dentro de una iglesia? ¿Qué está pasando aquí? ¿A quién te está pareciendo? al mundo. ¿Eh? Aquí Entonces, dice, pastor, perdón, los hijos de Samuel eran malos. capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, 5. 1 Samuel capítulo 8, 5, ¿qué dice? 8:5. Sí. Y le dijeron, he aquí,
tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, Constitúyenos. constituyen ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Cuando en realidad Dios no quería que fueran como todas las naciones. Porque Dios había escogido, Dios le había dado estructura. Dios le había dado a ellos un programa. Dios le había dado su ley. Todos ellos tenían claramente cómo hacer las cosas. Pero, por estar mirando, ¿qué le fue lo que le pasó a Asaf? ¿Quién se recuerda del Salmo de Asaf? Asaf se fijó en lo que los hombres que eran malos eran prosperados. ¿Y qué dijo él? Casi que. Casi resbalo. Eso le está pasando al creyente hoy en día. Está mirando al de afuera que con maldad prospera. Y tiene la tendencia de decir, oye, pero si fulanito así de esa, si le va bien, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Los malos prosperan. Y la gente dice, oye, aquel fulanito era bueno y mira, se murió. ¿Dónde está Dios? Dios no lo protegió. ¿Dónde está Dios? Porque no entienden. No entienden la voluntad de Dios. Capítulo 19-20. Perdón, ¿hacer una pregunta? Diga. Entonces, según aquí, los hijos de Samuel tampoco... No obedecieron. Entonces, eran un poquito lo mismo que Elí, ¿o no? Así, que Elí. ahí sí, pero el punto es que Samuel sí era íntegro. Samuel sí lo instruyó, pero ellos siguieron Ok. sus Ellos propios sí- caminos. Oh, ellos fueron los que decidieron. Sí, pero Samuel se mantuvo, no fue como Elí. Samuel no le permitía esas perversiones que Elí le permitía a sus hijos. Ok, ya es diferente. ¿Me entiendes? Ok, ya. Porque Samuel se mantuvo íntegro, pero de que los hijos hicieron, ya eso era su problema. Ok, ya es diferente. Ok. Entonces sigamos. 20-19. 20-19. No, 19-20, perdón, 19-20. 19-20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaban. Ok. Entonces, Dios era su rey. Y sigue siendo el rey. Pero ellos no aceptaban su ley y ellos querían ser como las otras naciones. La petición de un rey mostró que no tenían confianza en quién. Violeta. Entonces, 19-20. 19-20, ya va. La petición de un rey mostró que no tenían confianza en Dios para que los protegiera. Ay, entonces necesitaban el brazo humano. Quitaron el brazo divino para escoger el brazo humano. Así hoy en día hace mucha gente. No necesitamos el brazo divino ya. Necesitamos el brazo humano. Necesitamos la gloria. Necesitamos el poder. Necesitamos la posición. Necesitamos el dinero. Necesitamos los cañones, los bazookas. Necesitamos los títulos. No necesitamos el poder de Dios. No necesitamos el brazo divino. Nosotros podemos resolverlo. Nosotros tenemos la capacidad. Nosotros somos autosuficientes. Fracasaste. A la larga tendrás que ver serias consecuencias. Sigamos. Como Samuel se lo mencionó más tarde, en 1 Samuel 12, del 6 al 12. Dios le recordó a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Vamos al capítulo 12, 1 Samuel capítulo 12, versos 6 hasta el 12, muy importante esto. Aleluya. Capítulo 12, 6 al 12. ¿Qué dice ahí? Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguarda y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto,
y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sisara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobal. Jerobal, a Barak, a Jefte y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Nabás, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. En otra palabra, negaron y rechazaron a Dios como rey. Dejaron de confiar en Dios para poner un ser humano. Hoy en día sucede mucho eso. Eso es triste, pero sucede. La gente confía más en los hombres que en Dios. Sigamos. Dios le recordó a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. 1 Samuel 8:7. Hay una aplicación. ¿Por qué Dios le dijo a Samuel que lo habían rechazado a él y no a Samuel? ¿Por qué? Porque pidieron un rey. Y Dios era el rey porque era un gobierno teocrático. Porque no confiaban. Es una demostración de que no tenían confianza en Dios para que lo protegieran. Ellos no tenían confianza en Dios para que Dios lo protegiera. Oye eso. Querían los cañones. Querían la fuerza. Uno de los títulos de Dios, Jehová de los ejércitos. Dime. Jehová de los ejércitos. Lo que pasa es que ¿Por qué diría así? ¿eh? ¿Por qué David dijo así? Jehová de los ejércitos, para que entendamos que Dios gobierna sobre todos los reinos que haya y sobre todos los reyes que hay y sobre todos los ejércitos que hay y que Él tiene el poder sobre todo. Ahora, este pueblo comenzó a desconfiar de la protección de Dios. Eso también sucede con nosotros. La advertencia de Dios. Entonces Dios le ordenó a Samuel que le advirtiera al pueblo sobre los resultados de su decisión de tener un rey. Aplicación. Lea en 1 Samuel 8 del 10 al 22 y compárelo con Deuteronomio 17, 14 al 20. En su cuaderno conteste las siguientes preguntas con una o dos oraciones en sus propias palabras. Eso lo va a hacer usted en su casa, ¿sí? Saltemos a después. Después de advertirle al pueblo sobre las consecuencias de sus decisiones, aún así insistieron en tener un rey. Entonces Dios le dijo a Samuel que les concedería su petición. 1 Samuel del 8 del 19 al 22. Cuando Saúl fue ungido como rey, Samuel dio su último mensaje a Israel como su líder. 1 Samuel 12. En su mensaje les preguntó si estaban de acuerdo en que su conducta había sido intachable, a lo cual ellos asintieron. Verso 3 al 5. Les recordó lo que el Señor había hecho por ellos y les reiteró que habían pecado al desconfiar del Señor pidiendo un rey. Versos 6 al 12. Dios se lo dijo, se lo replicó, Siga. El pueblo temió al oír estas palabras y la milagrosa confirmación de Dios que más tarde ocurrió. Por eso le dijeron a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Ellos lo reconocieron, ¿verdad? Ellos sabían, Sí, sí, sigamos. Samuel aseguró al pueblo y les dijo que sirvieran al Señor. Los principios que les declaró constituyeron una profecía concerniente a todos los reyes que fueran a gobernar. Solamente temed a Jehová y servidle con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Verso 24. Párenme ahí. ¿Sabe lo que ellos hicieron? Ellos comenzaron a mirar a las otras naciones, ¿verdad?
Capte la idea. Comenzaron a ver el sistema de las otras naciones, los métodos de las otras naciones, y comenzaron a integrarlo en su sociedad. Y también la forma de gobierno. Ellos comenzaron a copiar. Exactamente, cuando ya Dios le había dado toda una estructura de leyes civil, de leyes moral y de leyes ceremonial. En otras palabras, el pueblo de Israel estaba estructurado y formado como una nación bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová el Eterno, el Señor de los ejércitos. Entonces, pero ellos no quisieron ese método. Ellos querían un rey humano. Exactamente. Y hoy en día sucede eso también. Y rechazaron al Mesías porque querían su rey humano. Exactamente. Y todavía están esperando un Mesías a su manera. Rey humano, sí. Lo van a tener. Sí, lo van a tener al anticristo, a la bestia infernal. Como entró Jesús en un burriquito, ¿qué es lo que va a hacer? Es un asno. Sigamos. Aunque Samuel ya no era el gobernador oficial de Israel, continuaba ejerciendo una gran influencia sobre la nación. El pueblo sintió que necesitaba su ayuda y Samuel respondió de una manera agradable y digna. Versos 19 al 23. Aplicación. Lea Samuel 12 al 23. ¿Qué prometió hacer Samuel? ¿Qué? ¿Yorladis? Que continuaría orando por ellos y les enseñaría a hacer lo correcto. Ah. Fíjate que Samuel nunca dejó en su posición de la ley de Dios, que entendamos que cuando fue enviado por Dios, que vio la apariencia, eso yo lo entiendo, ahí falló. Pero yo me refiero es que él nunca dejó de decirle al pueblo las cosas tal y como son. De parte de Dios. Sigamos. Hermano, pero lo que a mí me sorprende un poquito es que Samuel se enfocó en levantar la escuela y enseñar al pueblo en la adoración. Y justo en esa época es que el pueblo también se levanta y empieza... ¿Pero por qué? Porque el pueblo comenzó a ver a las otras naciones. Lo mismo sucede con el cristiano hoy en día. Comienza a ver los métodos, por ejemplo. Hoy en día, casi en todos los países, mayormente, bueno, no todos, pero en muchos países, se está luchando por la ideología de género para que se acepte tal y como es, ¿verdad? Se está luchando para que se acepte el matrimonio gay. Y entonces, hay naciones que lo copian. Sí, pero cuando hay una iglesia y se le instruye a su pueblo, la gente no está mirando. No, exactamente. Algunos Cuando, no, pero en mayoría no. claro, pero quieren copiar. Entonces, cuando en realidad aquí es que está toda la cosa está clara aquí en la palabra. Está bien clara. Si nosotros copiamos el ejemplo de Jesús y vivimos conforme a su voluntad, en obediencia a su palabra, vamos a ser más que bendecidos. Porque somos herederos y coherederos. Oiga, somos bendecidos al extremo. Victoriosos al extremo. Entonces, tenemos que entender que Dios es el Rey. Por ejemplo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y todo líder tiene que estar sujeto y la iglesia tiene que estar sujeto a la cabeza. Pero cuando la cabeza comienza, cuando el cuerpo, la iglesia, comienza a desobedecer su palabra, cae en la misma situación de Israel en el tiempo de los jueces. ¿Me doy a entender? Entonces, el problema es que el pueblo imita el sistema del mundo, el cual Dios ya ha determinado un sistema conforme a su gloria y a su voluntad perfecta. Por eso hoy en día vemos las iglesias cambiadas totalmente. La iglesia hoy en día la mayoría de las iglesias hoy en día no se están pareciendo a Jesús. Se están pareciendo más al diablo, al demonio, al infierno. No se están pareciendo a Jesús. La iglesia tiene que parecerse a Jesús. La iglesia tiene que obedecer la palabra bajo la dirección, bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Y no imitar. Por eso dice, no améis al mundo,
ni la cosa que está en el mundo. Porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otra palabra, el sistema de este mundo. Por eso es que hoy en día tenemos gente, la iglesia no progresa. Yo digo, ¿por qué no progresa la iglesia? ¿Por qué no crece? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la iglesia no está obedeciendo la palabra como debe de ser. La iglesia no está ayunando, la iglesia no está orando. La iglesia no está estudiando palabras como debe de ser. No está evangelizando, llevando a cabo la gran comisión, buscando a los perdidos, predicando el evangelio, orando por los homosexuales, las lesbianas, los ladrones, la prostituta, toda esa gente que están perdida allá afuera. ¿Me entiendes? La iglesia no está haciendo eso. La iglesia lo que está predicando un evangelio de materialismo endemoniado, centrado en lo material, dinero, fama, poder y gloria. Yo soy el grande, yo tengo, yo puedo. Eso es lo que se está predicando hoy en día en las iglesias. No se está enseñando la verdad de Cristo. ¿Pero por qué? Porque la iglesia está imitando el mundo y se está constituyendo enemiga de Dios. Lo mismo que hizo Israel. Es triste, pero es así. Sigamos. ¿Le ha recordado el Señor los nombres de algunas personas por las cuales debía usted orar? Quizás ellas, como el pueblo de Dios durante el tiempo de Samuel, se han alejado del Señor. Debemos seguir el ejemplo de Samuel y no pecar contra Dios dejando de orar por ellas. Oye, eso. Hay que mantenerse en la oración por esa gente. Algún día ellos van a venir y Dios los traerá. Tarde o temprano parecerán convertidos a Cristo. Salvo. Por eso hay que orar por ellos, pase lo que pase. Aplicación 5. Escribe en su cuaderno los nombres de personas para las cuales usted debe orar. Eso es personal. El reinado de Saúl. Primera de Samuel. 9:15. Resumir los eventos principales de la vida de Saúl. Hermanos, escogido como rey. Aquí hay algo muy importante. Sigamos. Aunque el pueblo no escogió un rey por medio de una elección, fue obvio que Dios les escogió uno de acuerdo con el deseo de ellos. ¿Con el deseo de quién? De ellos. No conforme a quién, A la La voluntad voluntad de de Dios. Dios. sino de ellos. Ese era el deseo del pueblo, no el deseo de Dios. Y por eso entra la voluntad permisiva de Dios allí. Sigamos. Leemos que Saúl era joven y bien parecido. No había otro israelita tan bien parecido como él, pues en estatura ninguno le pasaba del hombro. 1 Samuel 9:2. Él poseía la personalidad que el pueblo deseaba en un rey. Páreme ahí. Pero era un cobarde. No, espéreme. Porque Páreme ahí, espéreme. cuando timió Oiga esto. Goliat, Páreme ahí. Aló. Saúl. Páreme ahí. Oiga esto. Era aparente, Aparente. alto, Tipo elegante. tipo Muy elegante, parecido. buen parecido. Nadie le pasaba el hombro. La gente, la gente decía, este es el hombre. Samuel mismo cuando lo vio dijo, este es el hombre. ¿Está entendiendo? Se equivocó Samuel también. Comenzaron a mirar qué? Sí, Las apariencias. ¿Y las apariencias qué? Engaña. Y el diablo se viste como angelito de luz. Entonces, como ángel de luz. Pero fíjese, todo lo que describe aquí, sigamos. Después que Dios le reveló a Samuel que Saúl sería rey, 1 Samuel 9 del 15 al 17, Samuel lo ungió en una ceremonia privada, 1 Samuel 9 del 27 hasta el 10:1. Samuel le dijo a Saúl las señales que Dios le daría confirmando su ungimiento y que lo esperara en Gilgal. Las señales se cumplieron como Samuel había profetizado. En Mizpa, después de recordarles a los israelitas su pecado al pedir un rey, Samuel declaró públicamente que Saúl era el rey. 1 Samuel 10 del 1 al 27. Aplicación, lea 1 Samuel 10, 9. ¿De qué manera Dios le mostró su gracia y su ayuda a Saúl? Dios le mudó su corazón. Cambiándole su corazón. Un nuevo ser, un nuevo hombre. Oiga, Dios lo transformó. Porque para usted ejercer un ministerio, usted tiene que ser cambiado por Dios.
Usted tiene que nacer de nuevo en este caso. Eso es lo que hay que entender. Mucha gente dice, no, porque él no nació de nuevo porque el Espíritu Santo... No, espérate un momento. Entonces, Dice la Biblia que le cambió su forma como él era. Lo cambió. Fue transformado. O sea que era muy malo. Conforme a la voluntad de Dios, lo que está diciendo. Para hacer la voluntad de Dios. Pero no se mantuvo. Porque él tomó decisiones equivocadas. Porque mucha gente dice, no, porque el Espíritu Santo en ese tiempo venía y se iba. Sí, es verdad. ya. Pero espérate. ¿Y qué hacemos con Moisés? No con David. No, con Moisés. Pero es que... Que Dios le dijo, voy a tomar del Espíritu que he puesto en ti y lo voy a poner en Josué y en los ancianos. O sea que el Espíritu... Imagínate tú lo que Dios había puesto en Moisés. ¿Quién dice que Moisés no tenía el Espíritu Santo? Nadie. Un Elías. Entonces, tenemos que entender que hay casos especiales. ¿Me entiendes? De que antes, es verdad, no tenían el Espíritu Santo, no tenían el Espíritu, como hoy en día, en el tiempo de la gracia, donde Él permanece a nivel mundial, al mismo tiempo, operando al mismo tiempo en toda la fase de la vida de los seres humanos. Eso lo entendemos. Hoy en día en la iglesia está sucediendo eso. En aquel tiempo no era así. Tenía que Cristo primeramente morir y resucitar. Y entonces venía el Espíritu Santo a funcionar en su perfecto ministerio séptuple. Eso se entiende claro. Entonces, ahora el punto está aquí en algo muy importante. Era que Él fue cambiado. Entonces, ¿qué dice? Que cuando usted va a ejercer un ministerio, usted tiene que ser cambiado, hermano. Usted no puede estar lleno de codicia, lleno de maldad. Usted tiene que ministrar conforme a la voluntad de Dios. Y ese cambio viene para que se haga la voluntad de Dios. Amén. Amén. Bueno, hermano, sí. No, sí se está moviendo. Amén. Sí, sí, sí. Entonces, el punto es que Saúl fue cambiado. Tú el que es llamado a un plan de Dios, a un propósito de Dios, a un ministerio de Dios, tiene que ministrar conforme a la voluntad de Dios. Sigamos. Victorias fracaso. y fracasos. Como jefe del ejército de Israel, Saúl fue un líder brillante. Obtuvo victoria tras victoria, pero Saúl no se sujetó a la autoridad de Dios. ¿Oyó eso? ¿Cuál fue el fallo de él? No sujetarse a la autoridad. Aquí viene algo que muchos cristianos no quieren aceptar. Tú puedes estar ungido por Dios y lleno del Espíritu Santo de Dios, pero eso no quiere decir que tú obedeces la voluntad del Espíritu. Oiga lo que estoy diciendo. Tú puedes ser bautizado en el Espíritu Santo, pero no quiere decir que tú estás obedeciendo la palabra y al Espíritu Santo. Hay mucha gente así. Dice, pero ¿cómo así, hermano? Usted es libre. Usted sigue siendo libre. Y pueden fluir milagros y sanidades. Y usted está en desobediencia. Alaba. Por eso Jesús le va a decir mucho, apártese de mí. Maldito. Oye, Jesús, ¿qué le va a decir eso? Nunca os conocí. Apartado de mí, al fuego. Hacedores de maldad. Es Jesús que lo dice. Y ahí el pueblo puede caer en confusión también, varón, porque el pueblo puede creer que el líder está bien, porque Dios hace milagros otra vez. El que no está claro en esto, piensa eso. Pero los que están claros y conocen la palabra de Dios saben que la situación, algo está sucediendo, algo está pasando que no concuerda. Entonces, tú puedes estar ungido por Dios, tú puedes estar lleno del Espíritu Santo, puedes ser bautizado en el Espíritu Santo, pero no quiere decir que tú estás sujeto. ¿Sabe cuándo una persona está sujeto al Espíritu Santo y a la voluntad y obedeciendo? Cuando da el fruto del Espíritu. Amén. Porque una persona que obedece a Dios da fruto. ¿Me entiendes? Y ese fruto es el fruto del Espíritu.
Ahora, cuando la persona, tú lo ves que hace milagro y todo, y está lleno de orgullo, altivez, soberbia, y hace y deshace, y tiene actitudes de oportunismo, tú te das cuenta claramente de que esos frutos no vienen del Espíritu. Sí, Dios puso unción allí. Sí, Dios puso ministerio allí. Pero el individuo como persona no está en obediencia. ¿Me entiendes? Y ese es el problema. Y esto estaba pasando con Saúl. Sigamos. Aplicación: en su cuaderno trace un cuadro como el siguiente. Lean subirle las siguientes citas. Bajo el título apropiado escriba la cita correspondiente. Victorias de Saúl, fracasos de Saúl. Referencia y descripción. Bueno, eso lo va a leer usted en su casa y lo va a hacer. Vámonos Quitar. al rechazo como rey. Rechazado como rey. Después de la desobediencia de Saúl en Gilgal, 1 Samuel 13, del 8 al 12, Samuel le dijo por primera vez que él y su familia no continuarían gobernando a Israel. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Otra palabra, Dios lo que Ungió. Lo escogió. Lo rechazó. lo rechazó. Ya. Porque quiere decir que Lo rechazó. Desobediencia hasta que Dios lo rechazó. Bueno, hay cristianos que proceden a eso también, ¿no? claro. Estamos en el tiempo de la gracia. Damos la gracia. Viene una disciplina fuerte. Viene disciplina fuerte. En este caso el Señor disciplina al creyente. Porque Dios disciplina al que ama, castiga al que ama, lo disciplina. No, a veces llega un día que Dios lo rechaza, ¿no? No, una cosa es cuando ya la persona se va al extremo y se descarrilea, se aparta, se descarría, se aparta de los caminos del Señor y ahí viene las consecuencias son drásticas. El Señor intercede por nosotros. Sí, sí, las consecuencias son drásticas porque 7 demonios peores se le meten, Sí, sí. Es fuerte. comienzan a hacer cosas que nunca hacían, Sí. se le es más difícil llegar a los caminos del Señor, ¿me entiendes? Y si muere en esa situación hay una doble condenación. Condenación por su pecado y condenación por traicionar a Cristo. Porque en realidad todo el que se aparta de Cristo no hay razón, es un traidor. Y a los traidores se le aplica la pena de muerte. Dirá, pero hermano, así no. Espérate un momento, déjame explicarte. Cuando Lucifer se le revela a Dios, Cristo muere y resucita. ¿Qué clase de muerte Dios le aplica a Lucifer? Condenación eterna. La pena de muerte, ¿sí o no? En el lago de fuego eternamente y para siempre. La muerte segunda. El lago de fuego. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, la máxima, y yo no digo, oiga lo que estoy diciendo, porque mucha gente dice, oye, la pena de muerte, eso no es muy fuerte, varón. Pero a los traidores se le aplica la pena de muerte. Porque la traición es un pecado muy grande. Porque tú lo haces contra una persona que te ama, que te confió, que estuvo contigo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en los Estados Unidos, a los traidores de la nación le aplican la pena de muerte. Hay estados en Estados Unidos y países, en China también. Si tú eres un ministro de eso que ministran en la sociedad y tú eres corrupto, te aplican la pena de muerte, te matan. ¿Me entiendes? Hay países donde se aplica la pena de muerte. ¿Me entiendes? Y la traición, la máxima pena es la pena de muerte para los traidores. Entonces, cuando una persona se aparta de Cristo y no se arrepiente de su pecado y muere en esa condición, se le aplica una doble condenación. Primero por su pecado y segundo por traicionar, por traidor. Oiga, entonces, son cosas muy fuertes, pero eso está ahí, eso está claro. A los ángeles, el Señor le aplicó la pena de muerte para el lago de fuego. Porque decía también cuando hay de aquel por el cual Jesús iba a ser entregado, hay. Sí, O sea, en otras palabras, Jesús dice, el que me conoce, y el que lo iba a traicionar. el que pone la mano en el arado y después la quita, después de conocerme, mejor le fuera que nunca me hubiera conocido. ¿Por qué tú crees que Jesús dice eso? Porque le llegaba. Observa, cuando tú lees la lista en Apocalipsis, lo que van a ser lanzados en el lago de fuego, la primera lista es de los cobardes. Porque un traidor es un cobarde.
¿Sabía? Una gente que se descarría en un cobarde. ¿Sabía? Sí que le coge Pero el vuelve miedo para a la- atrás. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Esto es fuerte. Esto es fuerte, pero eso está ahí claramente, que la gente quiere decir, no, eso no, Dios es misericordia, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dios es amor, pero es fuego consumidor. La gente se le olvida que Dios también, ¿quién fue que creó el lago de fuego? Dios. Y lo creó para el diablo y sus ángeles. Pero el hombre va allí por su pecado, por su desobediencia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ese pecado de traición es muy grande. Es muy grande, es un pecado muy grande. Y si la persona no se arrepiente a su debido tiempo, le espera el lago de fuego, la pena de muerte. La pena eterna de muerte, el lago de fuego. Es terrible, una gente buena descarriado sin pedir perdón a Dios. Conociendo la palabra. Entonces, a los cristianos se les disciplina hoy en día. El Señor los disciplina. Y están sus consecuencias ahí. Por eso yo le digo a la persona, si usted cometió un error, pida perdón y siga adelante, no se detenga. Levántese. No la haga- Claro que en las iglesias siempre hay gente que vive condenando y hablando lo que no tiene que hablar. Eso es chismoso, cristianos chismosos. Gente que lo que tiene una boca, la boca inmunda que ven chismeando y condenando y acusando y que están tratando de traer a aquel que más abajo, aquel que ha caído, porque ahí es que son muchos cristianos buenos hablando lo que no tienen que hablar y chismeando, porque un bandido de chismoso que hay y hablando mal y condenando y acusando, inventando cosas cuando la persona está caída y herida, fue herida por el diablo, por el pecado, falló. Hay que levantarlo, necesita restauración. Algunos no. Algunos no. ¿Qué pasa? Óyeme, ¿qué dice la Biblia? Si alguno es sorprendido en una falta, ¿qué dice? Restaurarlo con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote mismo, no venga que tú mismo caigas en la misma condición. Pero algunos no, algunos le vuelan encima como hombre lobo, acaban con él, lo destruyen, lo traen abajo. Pues ahí es que muchos son buenos. Eso sucede hoy en día en las iglesias. Por eso yo digo, si usted me está escuchando, oiga lo que le voy a decir. Si usted se va a convertir a Cristo, va a recibir a Cristo, sepa que en la iglesia hay de todo. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. El trigo y la cizaña están juntos. Eso lo dice la Biblia, eso está claro. Entonces, uno tiene que estar claro en esto. Amén. Vamos a leer el último párrafo y el último ejercicio y vamos a dejarlo donde el reinado de David. Después de la segunda desobediencia de Saúl, Samuel repitió su declaración, pero con las palabras más fuertes. 1 Samuel 15, del 22 al 23. Se complace a Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. A través de su vida, con frecuencia, Saúl admitió su pecado, pero aparentemente nunca cambió de verdad. Aplicación. La razón principal de por qué Saúl fue rechazado se debió a ¿qué? Pensó que no era necesario obedecer totalmente al Señor. Él pensó que no era necesario, ¿qué? Obedecer totalmente al Señor. Al Señor hay que obedecerlo totalmente. Por eso es que tiene que haber un cambio total. Pero aunque haya cambio, tiene que haber una decisión determinante de obedecer a Dios. Pase lo que pase, diga lo que diga. Yo le digo así mismo, mire, para terminar. Siempre van a haber gente que van a criticar a uno. Siempre van a haber gente que no van a estar de acuerdo contigo. Siempre van a haber gente llena de envidia, gente frustrada. Gente que hablan con frustración, con odio, con envidia, con impotencia. Que no quieren que el otro progrese, se desarrolle. Siempre van a haber. Y yo digo bien claro, tú tienes que tener una voluntad y una decisión determinante, clara, y ver a Cristo como ejemplo y como motivación, su muerte y resurrección, para poder seguir adelante. Porque siempre van a haber, mientras estemos en esta tierra, siempre van a haber gente usada por el diablo, hijo del diablo, gente endemoniada. Siempre van a haber gente así. Mientras estemos en esta tierra, siempre van a verlo. Entonces uno tiene que tener una decisión determinante de no hacerle caso a la gente, de creerle a Dios y a su palabra. ¿Me entiende? Y seguir adelante, pase lo que pase. Usted falló, pida perdón y siga adelante, no mire atrás.
Porque la gloria que nos espera es eterna y mayor que la primera. Amén. Hermano, pensó que no era necesario obedecer totalmente al Señor. Me da una idea. A media. Suena como A medias. a ignorancia, que le faltó conocimiento. No. No era eso. Él estaba instruido porque Dios había dado leyes sobre acerca de cómo se tenía que comportar un rey. Entonces no que pensó, sino que No, deliberadamente. él deliberadamente lo hacía. Ok. ¿Me entiendes? Y hay gente así deliberadamente que no le da mente a las cosas de Dios. Me trae un poco Que- el recuerdo de Lucifer. Sí. Por su posición de rey privilegiada, Sí. ya se piensa. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Que hay gente que dicen, bueno, yo no tengo que obedecer a Dios, yo vivo a mi manera, yo obedezco a Dios a mi manera. Usted es un hijo del diablo cuando hace eso. ya. Usted tiene que entender una cosa, usted obedece a Dios, no obedece a Dios. Aquí se obedece a Dios, aquí no puede haber dos dioses. Cuando una persona dice, yo adoro a Dios a mi manera, mentira del diablo. Aquí hay que obedecer, aquí hay que adorar a Dios a su manera, no a la manera de usted. Como él diga. Como Él dice, así es. Y está escrito en su palabra. Amén. Entonces, esto tiene que definirse bien claro. Que Dios bendiga a los que no han sintonizado. Que Dios les guarde. Y recuerda, hay que obedecer a Dios a su manera, conforme a su voluntad. Si no, vamos a fracasar todo. Que Dios se le bendiga y Dios se le guarde. Amén. Bendiciones, hermano.